cada palabra tiene una seña, pero nosotros no hacemos seña por seña, sino hacemos en 2, 3 palabras, lo hacemos en una sola seña. No es universal, la lengua de señas se distingue por cada país tiene su propia lengua. Hola, hola, mi nombre es Hilda Malache, yo tengo 2 señas. Cuando era pequeña tengo esta seña, que es Hilda, porque vengo de familia sorda, y segundo, cuando fui profesora me decían Hilda, por eso que los sordos se identifican más que nada por su seña, porque no pueden oralizar. Esta es la historia del detrás de cámara, de la vida que no conocemos de los intérpretes de lengua de señas en el Perú, de aquellos que aparecen en su televisor, en el lado inferior derecho de su pantalla haciendo señas. Son los encargados de comunicar todo lo que se transmite en televisión a las personas sordas o con discapacidad auditiva en el Perú. La banda británica Coldplay cautiva a su público en Lima, pero también en el mismo escenario a pocos metros lo hace Moisés Piscoya. Con sus manos en lengua de señas, es el encargado de interpretar el imponente espectáculo a todos los fanáticos sordos que también están presentes en el concierto. Él tuvo que traducir del inglés al español y de allí traducirlo en lengua de señas. Estuve preparándome, escuchando el inglés, cambiarlo en español en mi mente y botarlo en lengua de señas. Y habían sordos en el espacio especial que ellos habían puesto para las personas sordas, con sus chalecos con vibraciones para que ellos puedan sentir también la vibración de cada instrumento. Acá estaba la batería, cuando vibraba acá era el bajo, cuando vibraba acá era la guitarra, cuando vibraba acá era la voz. Entonces era tecnología que nunca había visto aquí en Perú. Hola, mi nombre es Mónica, esta es mi seña y él es mi hermano Moisés. Quien con una amplia sonrisa vemos aparecer y rápidamente nos presenta a Moisés es su hermana mayor Mónica, pero para él es como su madre, pues nos cuenta que con la muerte de mamá, ella lo cuidó desde sus primeros años de vida, le enseñó incluso la que fue su primera lengua para él, la lengua de señas, ya que Mónica es una persona sorda. Yo al poco tiempo de nacer mi mamá fallece y la que me cría es mi hermana Mónica, ella es sorda. Ella a los 2 años le dio meningitis y le afectó los oídos, no podía escuchar. Cuando se enfermaba, estaba ahí, lo llevaba al colegio, ¿no? A mí me enseñaban cómo llevarlo al colegio, cómo hacer esto, lo otro. Yo siempre estaba con Moisés. Cuando él enfermaba yo estaba ahí, cuando yo iba a la iglesia yo iba con Moisés. Sí, yo siento gran emoción porque veo a mi hermano tan bonito, me salen las lágrimas cuando lo veo a mi hermano interpretar. Son lágrimas de felicidad de ver en lo que se ha convertido Moisés como profesional. De cabello corto, ojos rasgados y siempre atenta frente al televisor, ella es Hilda Malache, la intérprete de lengua de señas que nos dice las noticias por las mañanas por TV Perú. Lo que pocos saben de Hilda es que ella también es intérprete de lengua de señas en el Tribunal Constitucional. Donde concursé para interpretar
los plenos, las comisiones. Para ella, la comunicación por lengua de señas está ligada a su propia vida, pues su madre y abuelo materno fueron personas sordas. Vengo de 3 generaciones y bueno, mi mamá sorda, mis tíos sordos, mis primos sordos y yo tengo 8 hermanos, de los cuales 4 son sordos y 4 somos oyentes. Recordando su infancia con sus hermanos, ella nos llevó hasta el Colegio Inmaculada de Barranco, el que es el primer colegio de personas sordas en el Perú y donde se educaron sus hermanos con discapacidad auditiva. ¿Todo este es el colegio? Todo este es el colegio. Tuve una esquina donde, ¿cómo se llaman? Los chicos aquí en sus inicios se quedaban a dormir. ¿Te imaginas? Eran como unos... O sea, ellos se querían tanto, eran como toda una familia. Mi hermana estaba aquí internada y solamente los fines de semana ella salía. Y si en las mañanas vemos a Hilda en las noticias, quien le toma la posta es Josué Pozo, tal vez el más joven de los intérpretes de lengua de señas. Tras dejar los sets de TV Perú, Josué nos muestra otra de sus facetas. Hola, ¿qué tal? Hola, hermana, buenos días. Lo saludan y él responde con la amabilidad que lo caracteriza. Como cada domingo, Josué llega a la iglesia bautista Efata de Villa El Salvador, un lugar que es su segunda casa. Allí, él es el nexo de comunicación para que cerca de 70 personas sordas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, puedan escuchar la palabra de Dios. Debe de interpretar en lengua de señas la prédica del pastor. ¿Quién hizo los sordos ciegos? ¿Quién hizo? ¿No era yo Dios? Pero a pocos metros de él también se encuentran sus padres, y aunque él es oyente al igual que su hermano menor, sus progenitores son sordos y también comparten el mensaje de Dios en señas, que también lo hacen para las personas ciegas o con discapacidad visual, a quienes les toman de la mano y les ayudan a realizar las señas. Comenzando desde que mis padres son sordos, yo aprendí la lengua de señas como de manera nativa. Tenía que interpretar, por ejemplo, cuando mi padre o madre tenía que ir al hospital, interpretarles esos términos, o al banco. Y estoy contento de que él esté con nosotros. Yo lo amo a él mucho y también a mi otro hijo, Timothy, mi segundo hijo, que actualmente no está aquí, en Estados Unidos, y agradezco por ello. Amén. Dios los bendiga. Realmente fue algo sorpresivo. Yo puedo ver como que Dios puede usarlo para ayudar a interpretar a las personas sordas. Y yo me siento feliz. Y agradezco a Dios por mi hijo, por darme mi hijo, que Dios lo creó así. El Ministerio de Colegio de Sordos se mueve aquí en Villa El Salvador, oficialmente comenzado en junio del año 70. Entonces, durante ese tiempo desarrollamos intérpretes, porque es difícil comunicar con los sordos si no hay intérpretes. Los intérpretes son la puente de acomodación para los dos idiomas, las dos culturas. Josué es parte de ese gran equipo de personas que hacen posible en el Perú la interpretación de lengua de señas. Se estima que en el Perú existen más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva, tal vez de todas las discapacidades la más difícil de identificar. A veces la discapacidad no se aprecia de simple vista, como en el caso de las personas sordas, y ahí también hay otro factor, porque la gente cree que no tiene la discapacidad o que se está haciendo la persona o que está sorprendiendo, cuando en realidad hay que pensar 2 veces antes de actuar. Pero quien también se ha sumado a esa gran labor de comunicar a las personas sordas es Betsy. Es la intérprete de lengua de señas, a quien vemos por las noches en los programas noticiosos de TV Perú. A ella le encontramos a la salida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues aquí ella es intérprete para una alumna con discapacidad auditiva de la carrera de Educación Física. Hasta luego, gracias. Y
y aquí es donde yo laboro como intérprete de lengua de señas. Cuando hay un reconocimiento de la ley, que es la 29535, la universidad contrata mis servicios porque hay una alumna sorda de la carrera de educación física. Betsy Mamani, ingeniera agroindustrial de profesión, dejó su natal Tacna y su pequeño negocio de venta de helados artesanales para trasladarse a Lima y continuar su capacitación en la interpretación. Pese a no tener ningún familiar con alguna discapacidad, ella cree que su vocación nació cuando veía de muy niña a las personas con discapacidad en la calle. Creo que ese recuerdo lo guardé tan profundamente que recién a la edad de 20, 26 años dije, me gustaría mucho involucrarme con la lengua de señas, pero no sabía exactamente por qué. Y era por esa razón, creo que quedó muy impregnado es lo que pude observar de esta comunicación, que entonces afloró a esa edad y dije, por aquí voy, y empecé a especializarme, a aprender más el tema de las señas, pero lo que te impacta más es cómo esta comunidad sorda tiene una cultura, tiene una identidad, tiene una forma distinta a lo que observamos mayormente, que hizo que me involucrara más, porque hay mucha desigualdad. Pero lo que Betsy, Josué, Hilda y Moisés quieren que no olvidemos es que la forma correcta de decir es lengua de señas y no lenguaje de señas como algunos lo dicen. Es la lengua de señas que a través de esta la comunidad de personas sordas pueden comunicarse. Lo reconocen como un idioma, pero también hay que precisar que no es una lengua universal, es decir, cada país tiene su propia lengua de señas. La lengua de señas es distinta en cada país, y esto es porque la lengua de señas es un idioma. Entonces el idioma, la lengua nace de una comunidad. Entonces, por eso que cada comunidad de personas sordas en cada país tiene su propia lengua. Entonces, es por eso que no se dice que es universal. Pero hay palabras que sí son mundialmente conocidas, como lo fue en la pandemia el coronavirus o el nombre de Perú, que es 2 plumas en la cabeza. En este caso, la estructura del coronavirus era como unas cositas así, ¿no? Entonces el sordo lo que hace, entonces la persona sorda dice, no es así. El tema de la vacuna, por ejemplo, es lógico, la vacuna es muy icónico, ¿no? Hay cosas que son muy icónicas como, ya sabes lo que estoy haciendo aquí, o ya sabes lo que estoy haciendo aquí. ¿Y cómo es interpretar una ceremonia militar? Las noticias en un suceso doloroso, alegre o a la misma presidenta de la República. Aquí ellos no se lo cuentan. Tu mirada tiene que estar desde el contexto televisivo, es tu cámara, ¿no? Porque si mueves tu mirada para allá, entonces la persona sorda está observando qué hay más allá, pero no puede verlo porque está en la televisión. Si está dando algo triste, tu cara tiene que dar esa tristeza. Si está hablando de un enojo, ahí tiene que ver el contexto del enojo, ¿no? De hecho, la presidenta estaba hablando con un tono muy neutral y político, pero después vino un general y esto empezó a hacer una arenga, estaba gritando y con mucha fuerza. No estaba gritando, pero se notaba su expresión de fuerza, entonces tenía que también interpretar de una manera fuerte, entonces también fue una experiencia única. Eso sí, es fundamental que no haya ningún elemento distractor durante la realización de la interpretación en televisión. Aquí los intérpretes casi siempre llevan un atuendo de color negro y con el rostro despejado. Y aunque el Perú cuenta con la Ley 29535 que establece que las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público deben de implementar el servicio de intérprete para personas con discapacidad auditiva, esto no se cumple. Porque la persona con una discapacidad auditiva necesita una explicación mayor, necesita un proceso de transmisión del conocimiento, porque generalmente su forma de interpretar y de conocer es distinta, ¿no? Ellos a veces no manejan el lenguaje gramatical o verbal que nosotros usamos, nuestros códigos y cosas que hay que entender para poder tener una relación adecuada con esta población. Entonces, si esta es la realidad, ¿cómo pueden las personas sordas atenderse en un hospital si no hay un intérprete? Ir a la escuela, solicitar atención en las municipalidades, ministerios, instituciones de justicia o simplemente saber lo que acontece en el país o también conocer cuáles son las decisiones de Estado. Hay limitaciones grandes para que una persona, un niño o una niña con discapacidad auditiva pueda educarse.
con las justas terminan primaria, con mucho esfuerzo secundaria, y la universidad casi que para las personas con discapacidad auditiva está negada. Hay mucho por hacer, falta, inclusive hasta los mismos médicos le faltan, no saben utilizar realmente cómo son las personas sordas, cuáles son las causas, ignora de muchas cosas sobre la discapacidad auditiva. Me encantaría que los sordos estuvieran en un ambiente donde ya no hubiera barreras. Me encantaría eso, me encantaría poder lograr que la sociedad en sí pueda aprender la lengua de señas. Es ponerse en los zapatos del otro, ser respetuosos como parte de la mejora constante en incluir a las personas hipoacústicas o también con pérdida auditiva profunda o leve. No olvidemos que sabemos hablar porque escuchamos las palabras, pero ¿qué pasa cuando nace un niño sordo? Cuando no escucha. Es por eso que se ha creado la lengua de señas, para resarcir la falta de capacidad auditiva y así todos ellos puedan relacionarse con su entorno como un derecho.